Chavorrucos con Misión. La Salle aquí y ahora. Con Samuel Rivera, Tomás Bautista y su invitado Abelardo Ortiz. Hola chavorrucos, chavorrucas con misión, bienvenidos a este primer episodio de Chavorrucos con Misión, La Salle aquí y ahora. Estamos reunidos, pues, varios personajes que quiero que se presenten ellos mismos. Adelante. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Tomás Bautista, un gusto de saludarlos a todos, a todas. Bienvenido. Gracias. Pues un gusto, Abelardo Ortiz, un gusto estar aquí, ser el primer invitado de este maravilloso proyecto con tan distinguidos personajes lasallistas. Y un gusto estar aquí reunidos. Yo soy Samuel Rivera, psicólogo de La Salle del Regio Cumbres. Saludos a todos. Es un placer estar reunidos y sobre todo porque pues tenemos con este objetivo de ambicioso de abarcar distintos temas que espero que sean de su agrado y podamos profundizar y hacerles llegar pues temas diversos, ¿no? Entre ellos particularmente la espiritualidad lasalista para este año 2025 que comienza. Muy bien. Pues ¿por dónde vamos a empezar, mis estimados? Pues me gustaría el explicar un poco de dónde nace el proyecto o el para qué es este podcast de Chavorrucos con Misión, para que lo conozcamos, lo conozcan, lo compartan. Como sabemos, y para quienes no sabemos, pues el año 2025 pues, ha sido designado como el año de la espiritualidad lasallista por los 300 años de la bula de aprobación del instituto, es decir, cuando ya el instituto se hizo legal, ¿no? Ya fue reconocido legalmente. Y entonces, desde el instituto, desde Roma, se decidió que este año, y como capítulo del capítulo general, se decidió que se dedicara este año para la reflexión y el compartir la espiritualidad lasallista. Entonces, viendo el material que había y que hay, pues la verdad es que mucho del material que existe pues está dedicado como que para más gente, pues tan muy formal, vaya, ¿no? El tono es muy formal, muy académico, que es muy bueno, pero pues era la espinita de varios en el que no había como que este material para chavorrucos, ¿no? Para algo más digerible, algo más para estas generaciones. Entonces, pues es la idea de hacer este podcast en el que se comparta la espiritualidad desde esta perspectiva y pues desde personas que tienen esta gran experiencia, quienes serán los que lo irán dirigiendo a lo largo de los diferentes capítulos. Bueno, eso de gran Me experiencia. sentí muy grande con gran experiencia, la verdad. Digo, sí, No, muy bonito y como les decía al principio, ambicioso, ¿no? En este sí, objetivo de poder abarcar este tema de la espiritualidad en general, que como sabemos, en la actualidad hay muchas maneras de interpretarla, ¿no? Pero yo creo que como lasallistas, pues abordarlo desde la perspectiva de nuestro fundador va a ser muy, muy rico para vivirlo, para vivenciarlo, inclusive hasta detectarlo en lo cotidiano, porque yo creo que también parte de lo que hay que revivir si tú fuiste lasallista en algún momento, pues es este carisma que te distingue, ¿no? No, es que hace muchos años estuve en la Salle, bueno, pero pues la esencia permanece. Y creo que como lasallistas, pues dice la frase, una vez lasallistas, por siempre lasallistas. Y dice mal, exactamente. O el cantante afuera. yo quiero rescatar esto de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano y de lo coloquial que vamos a estar sonando aquí, que es la intención de ser como un vínculo cercano con una vivencia espiritual, ¿no? Que de entrada me parece que ya es un gran recurso de vida, ¿no? La idea de considerar la dimensión humana de la espiritualidad, que ciertamente no es la generalidad que todos consideremos la vivencia de una espiritualidad, ¿no? Entonces, con chistes y comentarios y anécdotas, yo creo que podremos acercarnos un poco a construir una idea de espiritualidad vivida desde lo que observamos en la Salle y vivida desde lo que observamos de una fe cristiana, ¿no? Entonces, pues me parece muy emocionante.
¿no? Qué bien. Ya estoy esperando los chistes y los comentarios sagaces de los compañeros y aquí estaremos. Sí. Bien. Sí, y creo también esta parte que bien dice Tomás, o sea, mucho partirá de nuestra experiencia, digo, me incluyo en este capítulo, pero la experiencia Gran experiencia. sí, de gran experiencia de quienes están, de quienes ocupen esta mesa, pero pues sabiendo que la propia experiencia pues no es la verdad absoluta, ¿no? Y la experiencia de uno no siempre será igual que la experiencia del otro, pero en esa misma riqueza o en esa diversidad de experiencias, pues es también donde tiene cabida la riqueza de la espiritualidad lasallista, ¿no? Que lo iremos viendo a través de los capítulos, pero como incluso, digo, adelantándonos, hay personas que ni siquiera son católicas, pero que sí son lasallistas, ¿no? Así es. Entonces, todas si hay esta diversidad tan grande, imaginémonos lo que hay incluso en una misma comunidad educativa, ¿no? Entonces, pues saber que tal vez no en todo estaremos de acuerdo, tal vez no todas nuestras experiencias serán iguales, tal vez no todo nos hará clic, pero el saber y el que sepan que estamos abiertos a escucharlos, a recibir sus comentarios, sus dudas, sus cuestionamientos también, ¿por qué no? Y los iremos o se irán se les dará cabida para abordarlos en algún momento, ¿no? También que no se sientan abiertos a compartir y a formar parte de esta experiencia. Y yo creo que hay que partir, digo, primero que nada de la idea que se tiene, ¿no? Respecto a lo que la religión nos ha ido creando en nuestro interior como introyecto, como a veces hasta una imposición que mucha gente cree que así lo es, ¿no? Y con mucho respeto lo compartimos, porque desde la religión, independientemente que se practique, la espiritualidad va más allá, ¿no? Y creo que al hablar de la Salle, justamente aquí y ahora, como dijimos al principio, pues se habla de ecumenismo, se habla de interreligiosidad, se habla de diversidad y de incluir a todos, ¿no? De una manera universal, como decías tú, ¿no? O sea, hay gente que ni siquiera es católica, pero se define como lasallista, ¿no? Y el carisma que se vive como lasallista, pues es muy particular. De ahí que partamos de esa idea, ¿no? Primero que nada, digo, a manera de darle continuidad al tema, ¿qué es espiritualidad? O sea, y lograrlo diferenciar de lo que es la religiosidad, que son cosas Así es. muy distintas. Para ustedes, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, a mí que de pronto me toca dar una clase de eso con universitarios, donde tienes que cuidar las formas porque es un entorno muy laico. Bueno, a grandes rasgos es espiritualidad es tener primero la creencia y tenerlo en mente el hecho de tener que conectar con algo, con el presente, con el aquí y el ahora, con la naturaleza, con la creación, con Dios, ¿verdad? Se plantea como algo que no está peleado con una religiosidad y la religiosidad, bueno, se vuelve una manera de vivir una espiritualidad, ¿verdad? Ciertamente yo creo que la mayoría de las personas de nuestro entorno viven o tienen una presentación de la espiritualidad como a través de una religión. Pero ciertamente hay conceptos que de pronto aperturan esto y pues hay mucha diversidad de cómo vivir esa conexión, ¿sí? Y en la historia de la religión y de la iglesia también suele ser como muy complicado de repente ver un concepto que al menos al día de hoy pretende ser más abierto, ¿no? En una iglesia nueva, ¿no? Con un papá, como el Papa Francisco, que trata de ser incluyente con todos los grupos y las personas, ¿no? Porque son años y años de una historia de iglesia en donde las mismas iglesias participaron en guerras y participaron en muchas circunstancias no muy humanas, ¿verdad? Que como que se suele excluir la opción de una espiritualidad ligada a una religiosidad. Y particularmente desde el catolicismo, ¿no? Que pues es la religión que nosotros practicamos y que justamente el carisma de la Salle pues es cristocéntrico, ¿no? Entonces, Sí. como que ahorita en las épocas actuales los jóvenes optan por otros estilos de espiritualidad, ¿no? Y que vienen a ser muy New Age, como le llaman, ¿verdad? Y que si la astrología y que si el Reiki y que si cosas por el estilo, ¿verdad? Digo, y es válido en la medida en que conecten con su espíritu, ¿no? Pero Claro. si nos vamos a la raíz del significado de la palabra espíritu,
que básicamente pues es viento, es un soplo, ¿no? Que recibes tú ya desde tu creencia, no sé, el universo, Dios, Goku, o lo que tú quieras creer, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué significa la palabra espíritu o espiritualidad? Yo por ahí leía, ¿no? Que es esta parte de la esencia de las cosas o la esencia de una persona, ¿no? Que poco tiene que ver, o más bien, se desliga de la religión, porque hay muchas personas que buscan la esencia de su ser a través de otros medios, como decías tú, no a través nada más exclusivamente de una religión, ¿verdad? Pero, ¿qué otras formas se les ocurren a ustedes que conocen? De espiritualidad. Ajá. De explorar la esencia de una persona. Ya. Pues algunas personas que buscan este viaje al autoconocimiento, ¿no? Al descubrirse a sí mismas a través de, pues, de la psicoterapia, de la asistencia a cursos, de cultivar alguna disciplina en específico, como una disciplina del movimiento del cuerpo o de meditación. Me parece que son acercamientos que podrían relacionarse con conectar, ¿sí? Algo que me parece muy importante y que a lo mejor se diferencia de esto, de las tendencias, es que una espiritualidad va a llevar, me parece, una frecuencia, va a tener un hábito, va a tener cierta disciplina, cierta búsqueda constante para diferenciarse como una vivencia de espiritualidad, ¿no? Porque de pronto se vuelven puras experiencias que se vuelven cumbres o que se vuelven destellos, pero no buscan como esa digamos, Recurrencia, ¿no? recurrencia, donde uno justamente se percibe conectado, Ajá. ¿no? Si no se vuelven como destellos de energía que de pronto Como no experiencias encuentran aisladas, dirección, ¿no? ¿no? Así es. Y entonces parte de una espiritualidad es la búsqueda de la trascendencia y la búsqueda del sentido. Y bueno, si alguno aprendió como psicólogo, es que eso no se da rápido, eso Ujú. no se da en un curso, eso no se da en una única experiencia, pero pues sí puede ser un comienzo, ¿no? Y ahí entramos en términos como también de un proceso vocacional. O sea, la misma vocación inclusive es un proceso que puede ser continuo e inacabado, ¿verdad? Es decir, conforme tú vas descubriendo el sentido de tu vida y descubres la esencia de tu persona, vas definiendo caminos como a la Salle le sucedió inclusive también, ¿no? A lo largo de su historia, así dice la frase, ¿no? De compromiso en compromiso fue descubriendo cómo su vocación se va definiendo poco a poco desde la esencia de su persona con este objetivo que tenía. Sin embargo, volvemos al punto, ¿no? ¿Cómo lograr conciliar? Y no sé si sea necesario conciliar las diversas maneras de percibir y desarrollar la espiritualidad. Digo, sí se puede, pero hay gente que se arraiga mucho a la idea de defender su postura, digo, y no es crítica, porque lo decíamos al principio también, o sea, no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, lo que te funcione, pues adelante, ¿no? Hay enfoques para personas y personas para enfoques, ¿no? Pero... Yo creo que digo, rescato mucho lo que decías de esta parte de la vivencia cotidiana y de cómo lo vivo en mi cotidianidad, o sea, porque sí es cierto, o sea, si lo hacemos una vez y ay, me cambió la vida, pero realmente no es algo que profundizas o que vas caminando o que en el diario caminar lo vas aplicando, pues realmente solamente fue una experiencia que fue muy bonita, que fue un buen un recuerdo, retiro, una pero, meditación, lo pero que fuera. realmente no es algo que vivas constantemente o que hayas logrado hacer el clic para incluirlo en tu vida, que yo creo que eso es parte de lo que es la esencia de la espiritualidad. Cómo en la vida diaria involucro o hago estas formas. Y esto que dices me suena mucho en el cuando, cómo por buscar la esencia de uno, a veces usamos a la espiritualidad o a estas tendencias como de excusa y nos volvemos a veces como muy fanáticos de ciertas posturas, de ciertas creencias, de Nos ciertas volcamos tendencias. Entonces, definimos lo que somos a raíz de algo, ¿no? Ujú. Y no del realmente lo que soy como esencia. Entonces, también a veces creo que la espiritualidad tiende y también pasa con la religión, tendemos a caer en esta trampa de volcar todo lo que soy a eso.
¿no? Y entonces me defino con lo que creo y con esta tendencia, con esta religión, y no tanto por el conocimiento que debo de hacer, ¿no? También yo al interior. Y yo creo que ayer justamente leía eh, parte de lo que queríamos exponer aquí y, y es como, yo entiendo esa parte, ¿no? De las creencias, los valores, lo que nos hace ser, de lo que estamos convencidos y demás. Pero también creo en la apertura, ¿no? Y la apertura a escuchar otros puntos de vista, pues enriquece. Y yo creo que vuelvo al punto, ¿no? Si partimos de La Salle y la manera en la que se conforma la comunidad lasallista, desde casa, desde una escuela, desde un administrativo, maestro, conserje, quien fuere, se refleja esa vivencia de una espiritualidad con un carisma definido en comunidad al punto de empezar a hacer lo que decimos y vivir lo que creemos. Que ese es como un resumen para mí de lo que tendría que ser una espiritualidad bien llevada a cabo, desde la perspectiva que tú desees, ¿no? Pero sin llegar al fanatismo y a la rigidez de decir, lo mío es la verdad absoluta y tan, ¿no? Bueno, ahorita rescatando eso, yo creo que lo que es cotidiano Ajá. y aperturado no es rígido. Por eso los movimientos religiosos de generar apertura, generar mayor reflexión, volverse más incluyentes, darle importancia a figuras que antes no tenían esa importancia. Entonces, si es entre más te vas llenando de requisitos o entre más te vas llenando de cosas por cumplir para decir entonces que eres espiritual, pues se va volviendo menos atractivo y se va volviendo más complejo asumirse con esa región o esa parte de la identidad. Y es por eso que de pronto lo abandonamos, que es lo que me parece más riesgoso, ¿no? Asumirse sin espiritualidad, cuando la espiritual es justamente o puede ser considerada una dimensión humana y un recurso de vida, no nada más para salir adelante en una preocupación o para enfrentar una adversidad, sino justamente para sentir que uno tiene un sentido de vida, que busca una trascendencia. Y bueno, habrá entornos en que esta vivencia religiosa o esta vivencia espiritual es el único recurso que tenemos para ir hacia esos conceptos o hacia esa parte humana, ¿no? Ir más allá del qué es lo que sigue en mi vida, ¿no? ¿Sí? Y trazar una dirección y esclarecer un deseo. Creo que es algo a lo que nos puede llevar la vivencia espiritual. Sin embargo, veía yo también unas entrevistas por ahí, ¿no? De por qué la gente, como pretexto o por razón X, decide no explorar hacia adentro, ¿no? Es decir, porque hay personas que deciden sacarle la vuelta a ese tema, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Que de alguna u otra manera hay cosas muy abstractas, sean emociones en terapia a la hora de estar trabajando con un paciente, sea hablar de Dios y de un ente que está presente pero que no vemos de forma tangible. Yo opino, ¿no? Que hay personas que prefieren lo tangible, lo verificable, lo comprobable. Entonces, hablarles de espíritu, es decir, ¿qué? Algo ajeno, ¿no? No lo veo, no lo siento, pero también dentro de las entrevistas que estaba yo viendo en unos videos, hablaba de lo que implica para la gente creer que explorar el espíritu es superar el ego, o sea, o combatir el ego, ¿no? Y entonces ahí es en donde muchas personas piensan que lo van a combatir o lo van a eliminar, ¿no? En la parte de lo más superficial del ego, las personas le sacan la vuelta a explorar la parte espiritual de su persona, ¿no? Sin embargo, entendiendo que el miedo, ¿verdad?, de enfrentar al ego al momento en el que uno lo supera, pues el ego al final de cuentas es algo ilusorio y es una paradoja, ¿no? Al final. Pero superando el miedo y enfrentando lo que la persona cree que es enfrentar al ego, en esa exploración o en esa manera de indagar hacia adentro, encontramos pues justo lo que decías, ¿no? No nada más un objetivo y una forma de trascender, sino verdaderamente la esencia de la persona. Que ahí empiezan los bemoles, ¿no? De que, ay, qué miedo, que ahora sí sin tapujos, yo desnudo me veo a mí mismo hacia adentro y pues no hay a quien echarle la culpa. Yo soy el único responsable. Y ver sin la venda la esencia fundamental de la persona, pues causa temor, ¿no? Es como cuando de niños tenías miedo a la oscuridad. Bueno, yo le tenía miedo a la oscuridad, o sea, y decías tú, pues, ¿qué hay ahí? Pues no hay nada, pero es que sí hay.
Y si está oscuro es desconocido para mí, y si es desconocido para mí es algo que me provoca miedo, Claro. y la vida interior muchas veces genera la misma sensación. O sea, esa oscuridad, es la propia oscuridad, es voltear hacia adentro y decir, ¿qué hay ahí? Y es ese autoconocimiento del cual estabas hablando tú, y es esa parte en donde dices, pues hay que vencer los pretextos y las excusas para ir hacia adentro y encontrar verdaderamente, encontrarse con uno mismo. Que estamos tan acostumbrados a, digo, ahorita lo platicábamos antes de empezar, ¿no? De me duermo a las, no sé, a la hora que te duermas, yo en lo personal a las 12 de la noche y todavía un segundo antes de cerrar los ojos estoy consumiendo algo, ¿no? Algún Así es. contenido. O sea, estoy viendo un TikTok, estoy viendo un video, estoy viendo una serie, estoy viendo algo. Entonces, ¿cómo estamos tan acostumbrados y en lo cotidiano es muy común y es muy normal el que pues no estamos viendo hacia adentro porque hay tanto que ver afuera o nos sentimos a veces con esa necesidad de, híjole, es que no estoy viendo la serie, es que no estoy viendo tal cosa o es que tal trend, o es que entonces cómo se vuelve también complicado en la parte, pues tal cual práctica de la vida, el darnos esos tiempos, porque nosotros mismos, o sea, honestamente, nos hemos puesto compromisos al exterior, aunque no sean con personas, aunque, o sea, con la serie, con el TikTok, con etcétera, ¿no? No, inclusive ahí viene la parte curiosa de todo esto, ¿no? Es como la única manera de influir a la afuera, o sea, es justamente conectando contigo hacia adentro, ¿no? Es decir, explorando tus cosas positivas y tus limitaciones. Pero a veces es tanta la distracción de afuera que ni conectas al adentro ni influyes al afuera, ¿verdad? Es simplemente, digo, yo lo defino así, ¿no? Hay gente que está vegetando en coma existencial, o sea, vive, respira, pero no está consciente, ¿me explico? Claro. No hay conciencia de emociones, no hay conciencia, ¿qué te digo yo del espíritu? O sea, ni de emociones, ni de espíritu, ni de trascendencia, ni de objetivo. A lo mejor sí, pero pues van a terapia, hacen meditación, hacen ejercicio, tienen una rutina, trabajan en la Salle, no sé, ¿verdad? Sí. Digo, la verdad es que esta es una de las cosas que yo tengo que Así agradecer, es. porque en otro trabajo no tendría esa oportunidad. Todos los días hay una reflexión, hay una oración, hay una manera de interiorizar y hacer una introspección. En la Salle correcta. eventualmente te tienes que confrontar cosas. Pues claro, o sea, no hay de otra. O sea, trabajar dentro de la Salle es conectar contigo mismo, porque justamente lo que se busca es transformar el afuera en la realidad de un aula, que es lo mínimo, en el interior tocando corazones y por supuesto al afuera en otros proyectos, ¿no? Digo, cualquiera que conozca. Esto no es a un la anuncio Salle. pagado. Cualquiera que conozca la Salle sabe que es el punto, ¿no? Transformar la realidad de los más necesitados, ¿no? Pero insisto, para influir al afuera hay que conectar al adentro, y a veces da flojera, da miedo, e inclusive pretextamos no tener tiempo, pero estamos ahí con los ojos a medio cerrar, consumiendo cualquier contenido antes que conectar hacia adentro, ¿no? Pero bueno, digo, Eso es lo valioso, que te detienes y que tienes que confrontar, ¿no? La Salle es una institución y todas las instituciones tienen sus bemoles, tienen sus contradicciones. Pero estar involucrado en una comunidad así, eventualmente te lleva a cuestionar algo tuyo, de tu espiritualidad, de tu identidad, de tu personalidad, de cómo te diriges con los demás. Y yo creo que esa es la parte donde puede ser una entrada, donde haces esa pausa de tu constante piloto automático, de tu constante cerebro dopaminérgico, de tu constante qué es lo que le sigue, qué es lo que le sigue, qué es lo que le sigue. Hacer un alto, confrontar, hacer introspección, conectar con algo y tomar decisiones más conscientes en función de un deseo, de la trascendencia, ¿no? Entonces, y bueno, a lo mejor suena redundante, ¿verdad? Pero esto es para aclararlo nuevamente. O sea, espiritualidad no es religión. Y yo creo que a lo mejor en la opinión de muchos de ustedes, que los invitamos a que nos compartan su opinión ahí en los comentarios, pues es eso, ¿no? O sea, quizás hemos crecido bajo el yugo de una religión que la religión, desde mi punto de vista, no esclaviza. Una religión debe de liberar. Pero la manera en la que uno vive la religión es lo que a veces nos esclaviza, ¿verdad? Creyendo que hay un Dios punitivo, persecutor, en lugar de un Dios amoroso y misericordioso, ¿no? Pero pues eso ya es cuestión de procesos y de experiencias de fe, ¿verdad? Entonces, al hablar de una espiritualidad también es un proceso a partir de una experiencia, ¿no? Entonces, no quiero ser redundante, pero partiendo de esa idea, nuevamente,
pues hay que entender, ¿no? Que justo la espiritualidad es algo que nos pertenece, que está en nosotros y que nos une a algo que es universal. Ya tú decidirás en quién creer, ¿verdad? Pero al final, pues bueno, estamos aquí para hablar de la espiritualidad lasallista, que como bien decía Belardo, pues es el año de la espiritualidad lasallista. Año de la espiritualidad lasallista, visiten el micrositio, ahí lo vamos a dejar en los comentarios. Sí, ¿no? Y como, pues como la misma palabra, como digo, al principio veíamos cuál era el origen de espiritualidad, del espíritu, lo que le da vida, pues la religión, el origen es el cómo nos religamos, ¿no? Nos volvemos a conectar, o sea, la religión, como bien lo dices, más que esclavizar, debe ser ese medio por el cual nos volvemos a conectar hablando muy ecuménicamente, con ese ser trascendental con el que queremos, del que nos sentimos amados, escuchados, etcétera, ¿no? Entonces, la religión, creo yo, o desde mi punto de vista, se enriquece de la misma espiritualidad para poder crear esta reconexión con él, con el ser trascendental, que en lo personal y para muchos, pues para los católicos es Dios Padre, ¿no? Y quién es con quien queremos reconectar. Ahora, ¿cuáles son sus costumbres? O sea, porque, por ejemplo, yo sí te soy bien honesto y digo, Tomás me conoce, digo, tú también, ¿verdad? Pero a Tomás sí, en muchas ocasiones le he dado referencias de que yo en mi oración, yo en mi meditación, mañana, tarde y noche, yo todo el día estoy hablando de alguna manera con Dios y conectando a través de mi espíritu, ¿no? Pero ¿a ti qué te funciona para cultivar esa espiritualidad? Más allá del ser creador en el que ustedes crean y nosotros creemos, ¿qué te sirve a ti? ¿Orar, meditar, o qué hacen? Bueno, yo digo, he pasado por mis fases, ¿verdad? De espiritualidad, mi renuencia, mi alejamiento y mi cercanía, ¿no? Pero esto de reconocer a Dios en algún momento del día, ¿no? Digo, en la Salle se dice muy gráficamente, acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Súper básico. Pero de pronto reconocerlo en las personas es bastante común para mí, ¿no? Siempre hay una persona al día donde de pronto surge, y me encanta porque es algo que surge, que no estoy en la noche, a ver, ¿quién estuvo? ¿Dónde estuviste presente hoy? Generalmente en personas diferentes y a través de la Se naturaleza del día, ¿no? manifiesta. Y esa es la forma, de pronto ahí estuviste hoy. Sí, en este alumno que me hizo dar un alto, espérate tantito, escúchalo más, él quiere escucha, no quiere la solución ya. En este maestro que necesitaba apoyo para que le cubrieran su clase, en este maestro que dio unas palabras, en una dinámica lasallista inesperada, o en personas de pronto que no esperabas que te dejaran algo, ¿no? Incluso en personas a las que tú les tienes que dejar algo desde tu trabajo, ¿no? Esa parte para mí es bastante linda porque es reconocerle constantemente y de alguna forma cultivar un sentido de capacidad de asombro. No sé de dónde viene de pronto, ¿no? No, a mí me impacta, o sea, porque yo insisto, para todos los que nos están escuchando, que no trabajan en una escuela lasallista, yo digo, sí se puede. Trabajar en una empresa, en Cemex, en FEMSA, no sé, en cualquier otra empresa, y poder reconocer la presencia de Dios, que al final de cuentas es uno de los 4 pilares de la espiritualidad lasallista por ahí, que ya desglosaremos en algún otro momento. Pero el número 1 es ese, la presencia de Dios a través de lo cotidiano, a través de las personas cotidianas, que en señales, en comentarios, en situaciones, se hace presente, ¿no? De esa manera conecto yo también, ¿no? Cotidianamente, inclusive hasta con los pacientes, ¿no? Que sucede, a lo mejor fuera de la Salle también lo menciono, ¿no? O sea, sucede también. Por eso, si ustedes trabajan en un lugar en donde a lo mejor creen que no hay oportunidad de vivenciar la presencia de Dios, es justamente en donde, si tenemos los sentidos abiertos, que yo le llamo los sentidos espirituales, pues vamos a tener ojos para ver con fe, oídos para escuchar, e inclusive, ¿por qué no? Boca para hablar y transmitir, ¿no? Así es. ¿A ti qué te funciona? Fíjate que yo también soy mucho de el reconocer, o sea, no todo el tiempo estoy haciendo el acordémonos mental, pero sí me sorprendo hablando
en oración, no una oración de cantaleta o el Padre Nuestro de María, sino el agradeciendo, ay, gracias, o pidiendo, o sea, como que siempre hay en mi cabeza, siempre está esta conversación constante con Dios. Y también me ayuda mucho yo soy fiel creyente. Por ejemplo, a mí sí me costó mucho cuando era, digo, más joven de lo que somos. Me costaba mucho reconciliar esa idea de lo invisible, ¿no? O Ajá, lo sea, de abstracto. lo abstracto invisible para mí era muy difícil. Y sí, como dice Tomás, llegué a tener mi época de, pues es que si no se ve, pues no. Y poco a poco, y me he hecho un fiel creyente, y lo digo yo, devoto de reconocer la presencia de Dios a través de los que me rodean, ¿no? De las personas que están. Digo, yo me siento visto, querido, amado por Dios, porque me siento visto, querido y amado por las personas que están a mi alrededor. Entonces yo así lo vivo en el día a día. Y yo, por ejemplo, yo soy muy chillón, o sea, yo lloro mucho y me pasa mucho en series, en canciones, en películas, en noticias, en la plática o cosas que veo que me comentan, que me conmueven de alguna forma y he aprendido o me he hecho a la práctica de decir, algo me quiere decir Dios. O sea, si me estoy conmoviendo es porque algo Dios me está diciendo. Y tal vez no es así la gran epifanía, pero sí trato de, ok, esto me movió, ¿por qué? Y de qué manera esto, por qué me mueve, para qué me mueve y cómo respondo a esto que me está pasando. Y bueno, justamente si la pregunta fuera, ¿en dónde se encuentra la espiritualidad lasallista? Pues hay 8 claves. Digo, dentro de las cosas que nosotros... A ver, producción, ahí te encargo que lo pongas a color, porque aquí está el gráfico de lo que viene a ser el libro de la espiritualidad lasallista, que justamente se escribió a inicios del 2020, cuando empezó la pandemia, ¿no? Bueno, pero partimos de aquí, ¿no? La parte de la presencia de Dios que ya mencionábamos todos, ¿no? Que ahí lo van a tener en los comentarios. Sí, por favor, Ahí lo en van la a tener en la descripción. descripción. Después partiendo de lo de fe en sus caminos, juntos y por asociación y pasión por la misión. Sin embargo, ese es un gráfico sencillo, ¿no? Pero las 8 claves que por ahí el hermano Carlos Cuellar en algún momento nos impartió el tema, justo incluyen ese contacto que debemos de tener a través, no solamente en comunidad, como ya lo mencionábamos, y justamente tú lo dejabas muy en claro, ¿no? O sea, yo me siento querido y visto por Dios porque me siento querido y visto por mi comunidad, por los que están alrededor, ¿no? Pero bueno, aparte de ese, el número 1 sería la oración personal. Yo creo que no hay que temerle a hacer una oración personal, de hablarle a Dios. Y oración no me refiero a rezar nada más el rosario mecánicamente, que también es muy útil, pero vaya, es un diálogo con Dios. Ese sería la primera clave, ¿no? La segunda sería la meditación personal, muy al estilo de La Salle, que también, pues, como sabemos, tiene su libro de meditaciones y nos arrojan muchas ideas para reflexionar y también meditar nosotros, ¿no? O cualquier concepto de meditación que ustedes quieran mencionar, ¿no? La número 3, los retiros, ¿no? O actividades que te ayudan a conectar espiritualmente contigo mismo, insisto, fuera de la religión, un retiro o una manera de conectar contigo mismos. Contigo mismo. Hay muchas maneras, ¿no? De hacer esos encuentros. Celebraciones comunitarias, ya desde el punto de vista lasallista y católico. Ese es mi favorito. Las celebraciones comunitarias. Sí, eso es mi favorito. Pero tú dices celebraciones comunitarias, ¿o de qué tipo? No, celebración, compartir con las personas. No, pues sí, lo que pasa es que la comunidad en cualquier colegio o inclusive en la familia, ¿no? Al final es una comunidad que ustedes han creado y pues hay momentos de celebrar, ¿no? Y más allá de las celebraciones comunitarias, pues también está la Eucaristía, ¿verdad? Como parte de uno de los claves, ¿verdad? Y básico, ¿no? También. A eso lo referimos. Claro. La oración comunitaria, que también es básica como parte de crear esta espiritualidad lasallista. Y yo creo, y ahorita lo decías también, o bueno, al menos así lo entendí yo, la necesidad de hacer la recurrencia en este contacto a través del contacto con la Biblia, o los escritos lasalianos incluidos también, ¿no? Pero principalmente la palabra de Dios, que al final es lo que nos permite tener, vivenciar,
la presencia de Dios, la fe en sus caminos, entender el concepto de comunidad y apasionarnos por esta espiritualidad lasallista que nos debe de competir, o más bien que nos compete a todos, ¿no? Es parte. Pues bueno, muchachos, creo que hay muchos temas, muchos que de aquí surgen. Les quiero agradecer, digo, no por este proyecto, pues surge de una necesidad y de una inquietud de varios. Si bien me toca ser el primer invitado, a estos muchachones los tendrán en todos los capítulos. Claro que sí. Y este lugar se estará rotando. ¿Otra nómina? No, No. no, es compartir. Sí, es compartir. Comunitariamente. Oración comunitaria. Entonces, pero también a ustedes, pues agradecerles el que nos vean, el que se sumen a este proyecto, el que nos ayuden a crear comunidad. Lo decía yo, a mí siempre me resuena cuando lo hice el hermano Carlos, lo principal que hizo La Salle fue crear comunidad. Exacto. Ese es Partamos de ahí. lo principal. Entonces, invitarlos a que se unan a esta comunidad, a que nos dejen y nos manden sus preguntas, sus comentarios, sus cuestionamientos, ya sea en los comentarios de donde estén viendo o escuchando este podcast, este material, o al correo comunicación@lasalle.edu.mx. Ahí también estaremos recibiendo sus comentarios. Nada más, por favor, poner en el asunto, poner Chavorrucos con Misión para saber que se trata de esto, ¿no? Exactamente. Y darle prioridad y verlo. Y en los siguientes capítulos, pues trataremos de irlos involucrando y darles Más a profundidad. a estos cuestionamientos, estas preguntas. Y pues agradecer que le den like. Exactamente. Comenten, denle like, suscríbanse, compartan para que esto llegue a todos los lasallistas de corazón y a los que no son lasallistas también, que vivan esa espiritualidad junto con nosotros este 2025. Y también desearles que esta experiencia podcastera, radiofónica, pues sirva de un acompañamiento más que de otro compromiso más, que lo puedas escuchar y que, bueno, puedas identificarte con estas personas que buscan la vivencia de una espiritualidad consciente, ¿no? A cada quien a su estilo y desde una apertura. Entonces esperemos que sea un acompañamiento y que formes parte de esto. Sí, y también saber que este contenido no está pensado para verse con toda elegancia y en formalidad. Sí, Que no me hubieran invitado si quisieran elegancia. o sea, si lo quieren poner mientras barren, trapean, mientras están haciendo la comida, mientras están en el tráfico, donde ustedes lo quieran escuchar, donde ustedes lo puedan ver, digo, si lo comparten y lo ven en grupos, etcétera, pues qué padre. Pero también que no nos vamos a agüitar, ofender si nos están escuchando mientras están lavando la ropa, lavando los platos, al contrario. Échele ganas. Exactamente. O ahí en el tráfico. En el tráfico. Exactamente. Para el tráfico es muy Paciencia. bueno. Sí. Si estás en el tráfico, paciencia, todo pasa, vas a llegar, no te preocupes. Bueno. Muchas gracias. Al contrario, Un gracias a gustazo. ti y pues nos vemos pronto. Aquí andaremos. Próximo episodio, Chavorrucos con Misión. Muy bien. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. En el próximo episodio, Se hizo ruco, pero no tanto. Ocasión, dar a conocer parte de nuestros testimonios. A la cuenta de 3. Y dice, 1, 2, 3. esto fue Chavorrucos con Misión. La Salle aquí y ahora. Una producción de La Salle México Norte.